Hola alumnos, buenas noches. Mi nombre es Guillermo Becerra, soy profesor en filosofía y hoy vamos a hablar de Platón. Para los compañeros que no pudieron asistir, no se preocupen que el video va a quedar grabado en Facebook y lo podemos pasar por WhatsApp, lo podemos descargar. Eso no se preocupen, ya con la tecnología ya está todo solucionado. Como les dije, vamos a hablar de Platón. Y bueno, vamos a comenzar hablando de su antropología, de su estudio del hombre, cómo entendía él al hombre. Para Platón el hombre era dualista. ¿Qué significa esto? Que se divide en cuerpo y alma. Con respecto al alma, Platón plantea tres tipos de alma. Alma racional, alma irascible y alma inconcupiscible. Estos conceptos los van a tener que buscar para entender bien qué quiere decir cada uno. Con respecto a la parte del alma, la racional, Platón combina estas partes con cómo cree él que se daría la justicia. Cómo se llega a la justicia mediante la política. Entonces el alma racional queda a cargo de los filósofos, que vendrían a ser los que tendrían que gobernar. La segunda parte del alma, que sería la irascible, queda a cargo de los guerreros, que tienen que tener valor para proteger al pueblo. Imaginemos una pirámide. En la cúspide de la pirámide se encuentran los filósofos, que gobiernan mediante la razón, mediante la parte del alma que es la razón. En la segunda parte de la pirámide tenemos a los guerreros, que protegen mediante la parte del alma irascible. Y en la tercera parte, y no por eso menos importante, están los comerciantes, los artesanos, que se encargarían de proveer al pueblo de materiales, de mercadería, y mediante esa combinación de las almas, mediante esa combinación de las tres, se da lo que para Platón sería la justicia. La justicia se da justamente cuando estas tres partes están ligadas en la realidad, digamos. Cuando gobierna un filósofo, cuando tiene a sus guerreros y cuando tiene a las personas, a los artesanos y a los comerciantes. Allí se daría. Para entender más a Platón, podemos hablar del mundo sensible y mundo inteligible, lo que para él lo llama el paradigma de la línea. El paradigma de la línea se ve bien explicado con un mito, que es el mito de la caverna. Para los que lo quieren leer de nuevo, para los que lo quieren volver a leer, yo ahora lo voy a explicar. Pero para los que lo quieren volver a leer, va a estar subido el PDF y están las copias también, van a estar las copias y va a estar el material todo digitalizado. Para los que tienen oportunidad de hacerlo y para los que no, van a estar las copias. Eso no se preocupen. Como dije, el mito de la caverna. Imaginemos a tres personas que están en el fondo de una caverna, que están atados de pies y manos y solo miran al frente. Atrás de ellos hay una pared y más atrás de la pared hay fuego, y los hombres que se encargan de mantener el fuego vivo pasan y repasan por el fuego y llevan cosas en la cabeza, y esas sombras se ven reflejadas al final de la cueva. Y los hombres es lo único que ven solo el reflejo. Y esa es la verdad para ellos. Pero, ¿y si se lograra soltar uno? Platón, en el mito de la caverna, dice que uno sale de sus cadenas, se libera, y sale de la caverna, y al salir de la caverna le da la luz del sol, que primero lo ciega,
primero le hace doler los ojos, pero después el prisionero se acostumbra y se da cuenta que la realidad que él creía que era, o sea, esas sombras, no eran realmente la realidad. Y se da con esta nueva realidad, este nuevo paisaje, por así decirlo, el salir de la caverna. Allí termina Platón el mito y bueno, hace referencia a esto que hablábamos, ¿no? Del paradigma de la línea. Para Platón existe el mundo sensible y el mundo inteligible, o el de las ideas. El mundo sensible es el mundo de las cosas materiales. Son cosas que mutan, que son cambiantes, que son inestables. En cambio, el mundo de las ideas es el mundo de lo perfecto, el mundo de las cosas que no cambian, que son cosas que solo se puede acceder a través de la razón. Por eso justamente Platón pide en la política que las personas que gobiernen sean filósofos, porque son los únicos que usan la parte de su alma que es racional, y esa racionalidad los hace llegar a lo que sería la idea de justicia. Son los únicos que la van a poder entender. Para Platón es importante eso, porque él, a medida que avanza con el tema del mundo sensible y el mundo inteligible, dice que solo podemos llegar a eso mediante la razón. No hay otro camino, no hay otra manera. Bueno, con esto quiero que lleguemos a entender el concepto de justicia. Cómo Platón entiende la justicia sería que estas tres partes del alma, la racional, la irascible y la inconcupiscible, estén en perfecta armonía. ¿Se entiende? Que ahí se puede hablar de justicia, según Platón. Y ahora lo que vamos a hacer, les voy a leer las consignas para que podamos entender un poco más. La primera sería investigar la biografía de Platón. Quién fue, dónde nació, quién fue su maestro, quién fue su discípulo. Me gustaría que nombren 2 o 3 obras de él, que les llamen la atención, por ejemplo, los nombres. Si les llama la atención el nombre de alguno, estaría bueno que lo anoten y quizá más adelante lo podamos rever, podamos leerlos. ¿Quién dice? La segunda consigna, me gustaría que ustedes grafiquen el mito de la caverna. ¿Cómo se imaginan ustedes que están esas 3 personas, el muro, el fuego, las personas pasando? Me gustaría que grafiquen. La tercera consigna sería que expliquen el mito de la caverna, que lo expliquen con sus palabras, qué entendieron, cómo lo van a hacer. La cuarta consigna, me gustaría que ustedes respondan a la pregunta: ¿cómo se logra la justicia según Platón? ¿Cómo se llega a la justicia? Que lo expliquen un poco más detalladamente, o con sus palabras también, ¿por qué no? Y bueno, esas serían las 4 consignas que, por ejemplo, la vamos a tomar ahora para abordar a Platón. Una aproximación a su filosofía. Igual no se preocupen, como les digo, las preguntas van a estar impresas, las van a tener, las puedo mandar por Facebook, por WhatsApp, como les sea más cómodo a ustedes. Y no importa si no se conectaron ahora, como les dije, el video va a quedar grabado para que lo puedan ver más adelante, y me gustaría que ya la semana que viene podamos tener, por ejemplo, para el miércoles ya terminado el trabajo. Si tienen dudas o consultas, ya la podemos hacer el lunes o el martes por este medio, no hay problema. También me gustaría que hablemos de esto de la pandemia, ¿no? De cómo nos llevó a estar encerrados en nuestras casas, pero a la vez cómo nos liberó, por así decirlo. Estábamos muy individualizados por las personas. Cada una estaba en su mundo, del trabajo a la escuela, a la casa. O sea, pongámonos a pensar, esta es una situación límite.
Es una situación que no podemos cambiar esta pandemia. Es una situación que no podemos resolver, que no podemos alterar y que nos queda vivir con ella hasta que termine. Y eso pasa en las situaciones límites. Vemos cómo somos en realidad. ¿Se entiende? Relacionarlo con Platón sería que nosotros estábamos en la caverna. Creíamos en una realidad, nos creíamos en una realidad nosotros. Por ejemplo, nos despertábamos, íbamos a la escuela, volvíamos, nos despertábamos, íbamos con nuestros amigos, volvíamos, y así esa era nuestra rutina. Estábamos muy individualizados, muy centrados en nosotros. Éramos de una forma con nuestros amigos, somos de una forma con nuestros padres. En el trabajo somos de otra forma. Somos de una forma un sábado, somos de otra forma un miércoles. Y no teníamos cierta originalidad. Siempre estábamos como cambiando. ¿Y qué dice Platón? Ese es el mundo sensible, el mundo que cambia. En cambio ahora con esta pandemia, con estar encerrados, es como que vamos viendo realmente cómo somos con las demás personas. Cómo somos con nuestra familia, cómo somos con nuestros amigos. Quizás esta pandemia nos vino bien, quizás no. Quizás entendemos nosotros que somos de tal manera, que somos de otra manera con otras personas. Quizás también es eso, ¿no? De cómo se trata nuestra originalidad, quiénes somos nosotros realmente. Y eso es lo que trata un poco la filosofía en general, ¿no? Querer descubrirnos a nosotros, pensarnos cómo somos, qué somos. Y eso también es lo que habla Platón. ¿Cómo llegamos nosotros, por medio de nuestra racionalidad, al mundo de las ideas? ¿Cómo llegamos a lo no cambiante? ¿Cómo llegamos a pensar en eso? A pensar qué es lo bueno, qué es lo malo. Esas cosas. Está bueno, me gustaría que lo piensen, que entiendan, que reflexionen más bien. Ustedes son de la misma manera con todos, no lo son. No digo que esté bien o mal, solo me gustaría que reflexionen en ese sentido. Porque para eso estamos, para hacerlos pensar, para hacerlos reflexionar, para hacerlos dudar. Y para eso están estos filósofos también, para que ustedes también se planteen ciertas cuestiones que ellos escribieron hace tanto tiempo, que no son tan alejadas de nosotros, ¿no? Bueno, alumnos, buenas noches. Que descansen y cuídense.